Si estás viendo este video, probablemente sea porque te preocupa la caída del cabello. Tal vez iniciaste un tratamiento para la alopecia y, ¡oh sorpresa!, el cabello se cae más. Y te estarás preguntando, ¿esto está funcionando o me está empeorando la alopecia? Hoy vamos a hablar del famoso efecto shedding, una situación que puede generar muchísima angustia, pero que en realidad no siempre es mala noticia. De hecho, muchas veces es una buena señal qué es, por qué ocurre, cuándo pasa, cómo diferenciarlo de una caída patológica y qué puedes hacer si estás pasando por esto. Hola corazón, soy la doctora Jailen Solarte y te doy la bienvenida al canal donde compartimos contenido real, educativo y sin filtros para ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tu piel, tu cuerpo, tu belleza y tu bienestar. El efecto shedding es algo que preocupa a muchísimas personas que comienzan un tratamiento capilar y ven como paradójicamente el pelo empieza a caerse más. Sé que suena extraño, pero ahora te lo explico. Vamos paso a paso. Primero definamos qué es exactamente el efecto shedding. El término shedding viene del inglés y significa mudanza o caída. En medicina capilar se refiere a una fase transitoria de caída aumentada del cabello que ocurre después de comenzar un tratamiento para la alopecia. Lejos de ser un signo de fracaso, en la mayoría de los casos indica que el tratamiento está funcionando. Y sí, sé que puede sonar contradictorio. Empezás un tratamiento para la caída del cabello y se te cae más. Pero esto tiene una explicación fisiológica que ya te voy a contar. Nuestros folículos capilares pasan por tres fases: fase anágena o de crecimiento, fase catágena o de transición y fase telógena o de reposo. Lo que ocurre con ciertos tratamientos es que estimulan el folículo piloso para que salga del estado de reposo, es decir, para que abandone la fase telógena, que es cuando el folículo está como adormecido, y entre en la fase de crecimiento, o sea, la fase anágena. Pero para eso, primero tiene que soltar el pelo viejo. Es como si tuvieras que sacar una planta seca para sembrar una nueva. El crecimiento del pelo es un proceso que se realiza de forma independiente en cada folículo, es decir, todos los folículos pilosos pasan por las mismas fases de crecimiento, pero a un ritmo distinto. Para que esto se entienda mejor, voy a explicarte una por una estas fases. La fase anágena es la fase de crecimiento del cabello y puede durar de 2 a 6 años, dependiendo de factores genéticos y hormonales. Durante este periodo, los folículos pilosos están activos y el cabello crece continuamente. Alrededor del 85% del cabello del cuero cabelludo de una persona sana está en esta fase. La longitud del cabello viene determinada por esta fase. Cuanto más dure esta etapa, más largos serán los cabellos. Los tratamientos que buscan estimular el crecimiento capilar, como el minoxidil o las terapias de plasma rico en plaquetas, actúan extendiendo la fase anágena para mantener los folículos activos por más tiempo. La fase catágena es una fase breve que dura entre 2 y 6 semanas. En esta fase, el folículo piloso comienza a encogerse y el cabello se desprende del suministro de sangre. La actividad de las células del folículo se detiene, provocando una parada del crecimiento. Alrededor del 1 al 2% del cabello está en fase catágena. Esta fase es importante porque marca el inicio del recambio natural del cabello. Algunos de los tratamientos que buscan reducir la caída se enfocan en minimizar la transición prematura de los folículos a esta fase. La fase telógena es la fase en la que el cabello deja de crecer y se prepara para caerse. La fase telógena dura aproximadamente de 2 a 4 meses y alrededor del 10 al 15% del cabello en el cuero cabelludo está en esta fase. Una vez que el cabello se cae, el folículo comienza un nuevo ciclo de crecimiento, es decir, luego de esta fase es cuando se reinicia la fase anágena. Ese pelo que se cae durante el shedding es un pelo que ya estaba destinado a caerse. El tratamiento lo acelera para que el ciclo capilar se reinicie antes. Por eso decimos que aunque asuste, puede ser una señal de que el tratamiento está haciendo efecto. Cuando iniciamos un tratamiento que estimula la fase anágena, como el minoxidil, el plasma rico en plaquetas o la mesoterapia, muchos cabellos que estaban en fase telógena entran en un proceso de recambio acelerado. Esto quiere decir que se caen más cabellos de lo normal, pero con la intención de reemplazarlos por cabellos nuevos, más sanos y fuertes. El efecto shedding suele aparecer entre las 2 y 8 semanas después de iniciar el tratamiento, aunque puede variar según la persona, el producto que estés usando, la sensibilidad individual del paciente, el estado de salud capilar previo y el tipo de alopecia. Lo más común es verlo en tratamientos como minoxidil, finasteride, dutasteride, ketoconazol y también con ciertos procedimientos como mesoterapia capilar, plasma rico en plaquetas, láser capilar o microneedling. El shedding puede durar entre 6 y 8 semanas,
En la mayoría de los casos se estabiliza solo, pero el tiempo exacto depende de muchos factores: el tipo de tratamiento, la genética, el estado del folículo y si hay otras enfermedades de base. ¿Cómo diferenciar el shedding de una caída patológica? Esta es una de las preguntas más importantes, porque claro, no todo aumento en la caída del pelo es shedding. Entonces, ¿cómo saber si es parte del proceso o si el tratamiento te está haciendo mal? Veamos algunas claves para diferenciarlos. Con shedding, la caída aparece dentro del primer o segundo mes del tratamiento. Es transitorio, no suele venir acompañado de picazón intensa, inflamación o dolor. Se observa una caída difusa, no en una zona específica, y al cabo de unas semanas se empieza a ver crecimiento de cabellos nuevos. En el caso de la caída patológica o mala respuesta, la caída persiste más de 3 meses sin signos de mejoría. Se acompaña de otros síntomas como picazón, irritación o caspa severa. La densidad capilar baja rápidamente sin aparición de cabellos nuevos y empeora progresivamente y no ve signos de regeneración. Ante la duda, siempre es mejor que lo evaluemos. Muchas veces los pacientes vienen angustiados, cosa que es entendible. Y solo con ver el cuero cabelludo ya podemos identificar si están en shedding o si hay que modificar el tratamiento. Corazón, ¿experimentaste esto alguna vez? ¿Llegaste a tener un aumento de la caída del cabello luego de empezar un tratamiento para detenerla? Por favor, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Recuerda que tu experiencia puede ayudar a otros a vivir esta situación con menos angustia. ¿Y qué hacer si estás pasando por el efecto shedding? Lo más importante, no interrumpas el tratamiento. No abandones tu medicación. Esta es la parte más difícil, lo sé, porque uno se ve al espejo y siente que está empeorando, pero interrumpir el tratamiento en plena etapa de shedding no solo no ayuda, sino que puede hacerte retroceder aún más. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Tener paciencia. Es un proceso que va a pasar. Otra cosa que puedes hacer es tomarte fotos. Tomarte fotos del cuero cabelludo cada 30 días te ayudará a ver los progresos más claramente. Pero ojo, estoy diciendo cada 30 días, no cada semana. Los procesos capilares son lentos, por lo tanto, los cambios tardan en ser evidentes. Evita cambios bruscos, no combines muchos tratamientos nuevos al mismo tiempo, ni hagas pausas repentinas. Evita procedimientos agresivos como decoloraciones, alisados o uso excesivo de calor, al menos durante este proceso. Y por supuesto, consultar. Si tienes dudas o el proceso se prolonga, es mejor que lo veas con tu médico para hacer los ajustes necesarios. Una pregunta que solemos hacernos todos es si se puede prevenir el shedding. Y la respuesta es no completamente, ya que depende del ciclo capilar de cada persona, pero se pueden tomar medidas para que sea más controlado. Iniciar el tratamiento de forma progresiva, combinar terapias estimulantes con tratamientos que reduzcan la inflamación, nutrir el folículo antes de comenzar con elementos como biotina, zinc o vitamina D. Esto ayuda a que el folículo esté en mejores condiciones para enfrentar el estímulo del tratamiento. Ahora, también es bueno saber que no todos los pacientes lo presentan, y no presentarlo no quiere decir que el tratamiento no esté funcionando. Algunas personas simplemente no lo experimentan o lo viven de forma leve, casi imperceptible. Otras lo viven como una caída más marcada. Depende de muchos factores individuales como el tipo de alopecia, el estado de los folículos y la sensibilidad al principio activo. Ten presente que el estrés puede agravar cualquier caída. Si el efecto shedding le sumamos ansiedad, puede amplificarse la magnitud de la caída e incluso generar cuadros más complejos como el efluvio telógeno. Por eso, el control de las emociones y la información son claves. Saber qué esperar ayuda a atravesar el proceso con más tranquilidad. Y en este punto, quiero felicitarte por estar acá viendo este video e informándote. Aprovecho para remarcarte que aunque pueda parecer contradictorio, es un signo de buen pronóstico. Significa que los folículos están saliendo del letargo, activándose y comenzando un nuevo ciclo de vida. Por supuesto, hay que acompañarlo con controles clínicos y ajustes si es necesario. Escuchando todo esto, es posible que al igual que mis pacientes te estés preguntando, ¿puede repetirse el shedding? Lamentablemente, tengo que decirte que sí. Puede ocurrir también al aumentar la dosis del tratamiento o cambiar de un principio activo más suave a uno más fuerte. Por ejemplo, de finasteride a dutasteride. La buena noticia en estos casos es que si bien puede volver a aparecer, suele ser más leve que el primer episodio. Otra buena noticia es que por suerte el efecto shedding no es muy frecuente. Te diré que en mi práctica clínica lo he visto muy pocas veces. Casualmente siempre fueron pacientes con alopecia androgenética. Afortunadamente, estos pacientes no abandonaron el tratamiento y terminaron viendo resultados increíbles gracias
a mantenerse constante. Corazón, si tienes otras dudas o quieres saber más de otros temas de medicina estética, déjame tus preguntas en los comentarios. Ya sabes que respondo personalmente cada comentario. También puedes sugerirme temas para próximos videos, obvio. Te dejo por acá y en la descripción todas mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. En conclusión, el efecto shedding no es tu enemigo, es parte del camino hacia la recuperación capilar. ¿Es incómodo? Sí, pero también es temporal. Con información, acompañamiento y constancia es posible atravesarlo sin caer en el error de abandonar el tratamiento. Y si estás atravesando esta etapa, quiero que sepas que no estás solo. Entiendo lo que se siente pensar que estás peor que antes de empezar, entiendo la angustia, la frustración, pero ahora que ya sabes qué es el shedding, por qué pasa y cómo actuar, puedes transitarlo con menos miedo y más confianza. De verdad, confía en el proceso. Si estás bien diagnosticado, si el tratamiento fue bien indicado y si se realiza el seguimiento adecuado, lo más probable es que veas resultados. Recuerda, el pelo que se cae hoy es solo el paso necesario para que crezca uno más fuerte. Quiero que te quedes con esto. El shedding no es tu enemigo, es un paso necesario para que el cabello se renueve. Tesoro mío, gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que esta información haya sido valiosa para ti. Si es así, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos hablando con información clara, confiable y actualizada para que tomes decisiones conscientes sobre tu salud, tu piel, tu belleza y tu bienestar. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en este video. Chao, chao.